14. Meditación trascendental. En esta técnica también se utiliza un mantra, cuyo uso, además de activar un proceso energético, sirve como objeto de la atención. Cualquier pensamiento tiene su origen en un nivel de la conciencia previo a cualquier manifestación, y por lo tanto, trascendente con respecto a ella. Lo mismo acontece con cualquier palabra que se pronuncie. La orden inicial pertenece a un orden trascendente que es común a todo efecto. El mantra en la meditación trascendental sirve para acceder a ese nivel previo y trascendente con respecto a las manifestaciones de la realidad concreta u objetiva. También, durante 20 minutos, el meditador se sienta con los ojos cerrados y poco a poco penetra en su interior, sin forzarse ni presionarse. Para ello, pronuncia su mantra atendiendo a su origen mismo. Los mantras que utilizan la meditación trascendental son escogidos de acuerdo con las características específicas e individuales de sus practicantes, y por ello no puedo sugerirlos. Sin embargo, puesto que la lógica del proceso es la de utilizar una manifestación interna para tener acceso a su origen, se puede utilizar cualquier palabra que posea un significado positivo, tal como amor, fe, Dios, observando el proceso mental que la activa y su desarrollo hasta aparecer con claridad en el campo de la conciencia. Según Maharishi Mahesh Yogi, el representante más conocido de la meditación trascendental, el origen de todo pensamiento se encuentra ligado a un campo o matriz fundamental, la cual también sustenta la materia y los objetos. Esta matriz es el campo de todas las posibilidades, y el meditador trascendental intenta ponerse en contacto con él a través del uso del mantra y su observación. En otras palabras, el mantra es un medio artificial que aparece en la mente del meditador a partir del mismo campo de todas las posibilidades que es el origen de cualquier pensamiento o palabra. Al repetir el mantra, la labor del meditador es poner atención en el proceso que le da origen, atendiendo a su surgimiento y a la matriz antecedente al mismo. Esta operación permite que el meditador se ponga en contacto con el campo de todas las posibilidades. Ahora bien, según Maharishi Mahesh Yogi, este campo es conciencia pura y trasciende cualquier manifestación. De aquí el nombre de meditación trascendental, implicando que el sujeto que la practique logrará un acceso a la fuente de la conciencia, a su mismo origen trascendente. Aunque el mantra puede ser cualquier palabra o pensamiento, puesto que todos los contenidos mentales tienen el mismo origen en el campo de todas las posibilidades de la conciencia pura, existen ciertos términos que se han utilizado durante cientos y aún miles de años, y que, por así decirlo, mantienen una energía especial legada por las mentes de meditadores y santos del pasado. Estos mantras vivos y vibrantes ayudan al proceso de conectarse con la matriz fundamental y son usados ampliamente en esta técnica. Los mantras se asignan durante una ceremonia especial y se supone que son individuales y específicos para cada persona. En realidad, existen categorías mántricas que se han escogido atendiendo a características comunes de los meditadores. La repetición del mantra en la meditación trascendental es sutil y no compulsiva. En otras palabras, el meditador estimula ligeramente la aparición del mantra en su mente sin forzarlo. Al principio de la práctica, esta sutileza es difícil de conseguir, pero con el tiempo se observa que basta una diminuta presión mental para que el mantra aparezca por sí mismo, y para que se repita siguiendo un patrón que parece ya no depender del meditador o de su voluntad, sino de un proceso que se vive como independiente y automático. Cuando esto sucede, la observación se dirige hacia el origen de la aparición del mantra, hasta lograr situar la conciencia personal en el campo de la conciencia pura, libre de contenidos y trascendente con respecto a estos. Cuando se logra este contacto, el mantra y su repetición ya no son necesarios. En palabras de Maharishi,
Cuando la barca llega a su destino, ya no es necesaria. El grupo de Maharishi Mahesh Yogi se ha interesado en los correlativos fisiológicos y físicos de su técnica de meditación. Ellos afirman que el meditador de su técnica normaliza sus funciones fisiológicas, sana de enfermedades y se vuelve resistente a los contagios de cualquier índole, puesto que la matriz fundamental, además de ser el origen de la conciencia y de la materia, es el fondo común de todas las fuerzas físicas. El grupo de Maharishi afirma que, con el uso de su meditación, se pueden lograr portentos físicos, tales como el desafío de la gravedad. De hecho, un gran interés del grupo de Maharishi se ha derivado hacia el logro de la levitación. Según sus teorías, cuando la conciencia se vuelve pura en el contacto con la matriz fundamental, la gravitación desaparece. Por otro lado, afirman que las acciones de un meditador al lograr el contacto con la conciencia pura contagia el ambiente de pureza y facilita la vida espiritual de comunidades enteras. Ellos han estudiado los índices de criminalidad en poblaciones con pocos y muchos meditadores y han encontrado que, en estas últimas, los índices de conductas negativas disminuyen significativamente. Estos resultados se inscriben dentro de lo que Maharishi denomina una tecnología de la conciencia apropiada para la nueva era. 15. Meditación sufí. Los sufíes son los místicos del Islam. Además de vivir de acuerdo con principios éticos y religiosos muy particulares, en los cuales se otorga una importancia a la práctica del amor espiritual y a la intensificación del contacto místico con Dios, utilizan diferentes técnicas de meditación orientadas a su desarrollo espiritual. De estas, aquí se expondrán dos. La primera se denomina Zikr, y su exposición se ajusta a la forma en la que Pir Vilayat Injayat Khan la enseña. La segunda es una técnica de meditación activa, practicada por los derviches sufíes. Meditación Zikr. En esta técnica se utiliza la repetición de una frase en árabe, que se pronuncia de la siguiente manera: Alá ilaha il Allahu, y que quiere decir: no existe Dios, Alá, excepto Dios. El meditador se sienta cómodamente, de preferencia sobre un cojín colocado en el suelo, y gira su cabeza hasta colocarla mirando a la izquierda. Durante la exhalación, gira su cabeza lentamente hacia la derecha, pronunciando mientras lo hace: Alá ilaha. Este pronunciamiento se realiza en voz alta con mucha pasión, y atendiendo al significado de lo que se dice: no existe Dios. En términos simbólicos, el meditador está recorriendo el mundo, considerándolo en su aspecto físico, desligado de la divinidad. Y el giro se realiza con los ojos semiabiertos y mirando al mundo. Enseguida, la cabeza se coloca en una posición central, se inhala, se baja la cabeza cerrando los ojos y exhalando con la palabra il, que significa excepto, que se pronuncia con toda fuerza y convencimiento. Ahora se inhala mientras se sube la cabeza y en un susurro interno se pronuncia el nombre de Dios, Alá. La cabeza sigue subiendo hasta colocarse en una posición en la que los ojos cerrados se encuentran arriba y se susurra Hu, sintiendo cómo la energía sube por toda la columna vertebral hasta llegar a la zona más alta de la cabeza. El significado del Zikr es que existe un solo Dios, y a este se le encuentra en el interior y no en las cosas mundanas. Se repite la misma secuencia anterior, atendiendo a su significado, a la respiración y al manejo de la energía, hasta que el significado y el que lo pronuncia se vuelve uno y el mismo. Meditación activa de los derviches. Esta técnica está ideada para fortalecer el contacto del meditador con su centro. Este contacto, cuando es auténtico, resiste cualquier cambio que proviene del mundo exterior. Los derviches estimulan a través de esta meditación
una alteración perceptual intensa del mundo, y se mantienen en su centro a pesar de ella. La técnica se realiza con el meditador de pie, colocando su brazo derecho extendido sobre su cabeza y el izquierdo extendido hacia el suelo, con los ojos abiertos y manteniendo una misma línea de visión. El practicante comienza a girar sobre sí mismo en una dirección hacia la izquierda, contraria al movimiento de las manecillas del reloj, con su pierna izquierda como eje y la derecha como impulsora del giro. Este se continúa acelerándolo hasta el límite posible. Por efecto de la rotación, la percepción del entorno perderá constancia y fijeza. A pesar de ello, el practicante debe mantenerse en su centro. Después de varios minutos, el giro se empieza a desacelerar hasta que se interrumpe. 16. Meditación cabalística. El origen de la cábala se remonta a los escritos del rabino Shimon Bar Yochai, quien, en compañía de su hijo Eleazar, permaneció durante 13 años escondido en una cueva, huyendo de los romanos que habían invadido Israel. En el aislamiento de su cueva, Bar Yochai escribió el Zohar, y en él se expuso todo un sistema místico que ha servido de catapulta para el desarrollo posterior de la cábala. De acuerdo con Arbeg Kaplan, la ciencia de la cábala está dividida en 3 grandes áreas: la teórica, la meditativa y la práctica. Existen alrededor de 3000 libros sobre cábala, y la mayoría están dedicados a la parte teórica, que trata los misterios del mundo espiritual, de la estructura de los reinos angelicales y de las sefirot o emanaciones divinas. De hecho, la palabra cábala tiene su origen en la palabra hebrea lekabel, que significa recibir. El cabalista se prepara para recibir inspiración, información y energía de los reinos espirituales, y la parte meditativa del sistema está ideada para preparar al practicante para esta recepción. La cábala práctica es una especie de magia blanca que trata de las técnicas necesarias para activar poderes sobrenaturales. El más grande cabalista de todos los tiempos, el rabino Isaac Luria, mejor conocido con el nombre Ari o León de Safed, consideró la cábala práctica como peligrosa e incluso perniciosa para el desarrollo espiritual, y en cambio estimuló tanto la cábala teórica como la meditativa. En esta sección analizaré algunas de las técnicas meditativas propuestas por la cábala, que se centran en torno al proceso de Yehudim o unificaciones. No será posible incluir aquí otras técnicas, porque involucran y requieren el conocimiento profundo del idioma hebreo, o porque son demasiado especializadas y extensas para el breve espacio con el que cuenta este escrito. En el judaísmo se le otorga una importancia fundamental a la unificación. De hecho, la oración más sagrada para un judío, la que pronuncia en el momento de la muerte, dice así: «Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». De la misma forma, en la cábala se habla de la existencia de 5 niveles distintos del alma, desde un alma ligada al cuerpo y que le sirve de sostén energético, denominada Nefesh, hasta el nivel más elevado del alma, llamado Yehidá o singularidad, el cual implica una unificación. Cuando un ser humano nace, trae consigo diferentes partes del alma de distintos seres que lo antecedieron. Su labor de desarrollo en esta vida consiste en purificar todos los niveles hasta llegar a la singularidad. Este nivel es la unidad consigo mismo, la mismidad del yo puro o la verdadera identidad. Por lo tanto, una de las técnicas cabalísticas de meditación consiste en meditar sobre la singular del sí mismo, preguntándose quién es uno mismo, y después colocándose en identidad consigo mismo. Para lograr la purificación de las distintas porciones del alma, es necesario aceptarlas y cumplir una vida absolutamente ética, sencilla y en constante recuerdo de Dios.
cada obstáculo que la vida presenta al meditador es una oportunidad de purificación para llegar a la singularidad. Cuando uno de estos obstáculos es vencido, se adquiere mayor poder y pureza. De acuerdo con la doctora Krasimira Kademova, esta noción es similar a un fenómeno de la mecánica cuántica que se denomina tunelaje de fricción. En dicho fenómeno, se observa que cuando una partícula elemental se encuentra con un obstáculo en su trayectoria que le impide seguir su camino y logra sobrepasarlo, la energía de la partícula se incrementa. También, de acuerdo con la doctora, en la física contemporánea se habla de un campo bosónico inmaterial. Cuando partes de este campo interactúan entre sí, se produce un objeto material, una partícula que pertenece a otro campo, el de la materia o campo fermiónico. Los objetos del campo fermiónico poseen singularidad en el sentido de que cada partícula elemental es única y diferente, y no es posible que dos partículas posean el mismo estado. Cuando se produce el tunelaje con fricción y una partícula adquiere mayor energía, pasa a formar parte de otro campo, el parafermiónico, en el cual sí es posible que dos partículas posean el mismo estado. Allí, dos singularidades se unifican. En el campo bosónico, la posibilidad de unificación es infinita. La técnica de meditación de la Cábala, que activa el estado de singularidad, parecería corresponderse con la individualidad de una partícula del campo fermiónico. Una vez lograda la singularidad, existe una técnica que estimula la unificación con otras singularidades, en lo que parecería ser una entrada al campo parafermónico. Tal técnica consiste en una visualización de la palabra uno. El meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos y después se imagina la palabra uno y penetra en su significado. Primero asocia este significado con su propio cuerpo, hasta que, posteriormente, logra sentir su unidad. Después sigue meditando en el uno, en relación con otros seres humanos, hasta que logra sentir la unidad que existe entre todos los seres humanos. Más adelante, medita en el uno en relación con el planeta Tierra, con todos sus habitantes, hasta que logra sentirse en unidad con la conciencia planetaria. Después, aplica la meditación en el uno en relación con la galaxia entera, y por último, el universo como una totalidad. Si la meditación tiene éxito, el meditador habrá experimentado la unidad existente en todos los niveles antes mencionados, desde su cuerpo orgánico hasta todo el universo. En términos de la física contemporánea, habrá logrado situarse primero en el campo fermiónico como singularidad, después en el parafermónico, en unidad con otras singularidades, y por último, habrá penetrado en el campo bosónico. Acerca del origen del universo, también existe coincidencias entre la física y la Cábala. Según la física, este origen fue la explosión de una partícula en el principio del tiempo. Esta explosión creó el espacio, el tiempo y el universo conocido. Antes de ella no existía el tiempo ni el espacio. A partir de la explosión, el universo inició un movimiento expansivo y una multiplicación de sus partículas en un campo fermiónico. Esta expansión ocurre en la actualidad y tendrá un límite tras el cual el universo iniciará un movimiento contrario de concentración hasta volver a su origen para nuevamente explosionar e iniciar un nuevo tiempo y un movimiento expansivo. Esta teoría, llamada Big Bang, asume una existencia cíclica para el universo y niega la existencia de algo previo a la primera explosión, puesto que antes de ella el tiempo no existía. La Cábala, en cambio, considera que antes de la explosión primigenia, todo el universo estaba iluminado por la luz divina y no existía nada que se sustrajera a ella. En un acto supremo de creación, Dios creó una zona libre de su luz a través de un proceso denominado Tzimtzum, y en el vacío resultante implantó una chispa de su luminosidad, creando con ello la explosión inicial y la subsecuente expansión del espacio y el tiempo. Previo al Tzimtzum, no existía ni tiempo ni espacio,
pero algo había, y este algo era, como antes dije, la luz divina penetrándolo todo sin discontinuidad. El desarrollo de la conciencia humana implica el ponerse en contacto o recibir la luz divina a través de las técnicas de meditación y purificación antes mencionadas. El hombre y la mujer son, según la Cábala, un modelo del mismo proceso del Tzimtzum, de implantación de una chispa de luz y de explosión primigenia y posterior expansión del universo. La mujer contiene un órgano, la vagina y la matriz, que representan el vacío en donde se implantará la chispa de luz. Esta última está representada en la célula espermática, que interactúa con el óvulo y produce una explosión orgánica y la creación y nacimiento de un nuevo universo. El hombre representa el dador de la luz y la mujer la receptora de la misma y creadora de la vida expandiéndose en su interior. Por esta razón, la Cábala otorga una especial importancia a la pareja humana, el amor y el acto sexual, considerándolos sagrados. El acto sexual en amor y fidelidad responsable se constituye, para la Cábala, en una meditación sacra. Al hombre y a la mujer juntos se les define como al verdadero ser humano. Veremos más adelante que en la meditación taoísta también se sacraliza la unión sexual y se la utiliza para avanzar en el camino de la espiritualidad. Por otro lado, la mujer y el hombre son diferentes en el sentido de que la primera es capaz de ponerse en contacto con Dios en cualquiera de sus manifestaciones con mayor facilidad que el hombre. Este último requiere del uso de un instrumento mental para lograrlo, siendo así capaz de crear verdaderos sistemas intelectuales que le sirven para conseguir la comunión con lo divino. La mujer que ama este proceso masculino de creación y el hombre capaz de ver en la mujer la creadora de la vida en capacidad de comunión con Dios en todas sus manifestaciones, constituyen el ideal de la pareja humana. 17. Meditación Mahamudra. La técnica de meditación Mahamudra se inscribe dentro de la tradición budista tibetana como uno de los instrumentos más excelsos para lograr la iluminación. Uno de los más grandes maestros del Mahamudra tibetano fue Milarepa, el santo poeta del Tíbet. De él se cuentan las más extraordinarias hazañas de la conciencia, tales como la levitación, la capacidad de desmaterialización al grado de poder atravesar rocas con su cuerpo, pero sobre todo, el logro de un estado de desapego total con respecto a las pasiones, a las dependencias y a las manifestaciones. En el Mahamudra se considera que el estado primordial de la mente es de total luminosidad y autosuficiencia, y que tal estado básico se encuentra inscrito en todas y cada una de las experiencias conscientes, independientemente de su carácter. De esta forma, la mente autorrefulgente se halla en el placer y en el dolor, en la percepción auditiva y en la visual, en cualquier pensamiento y en toda emoción. La labor del meditador es reconocer y vivir tal estado en toda experiencia. Para lograr lo anterior, la técnica mahamúdrica recomienda buscar en toda experiencia el origen de la conciencia. Este, como ya mencioné, se encuentra tanto en el dolor como en el placer, por lo que ambos estados no difieren de su origen. Por otro lado, la práctica del Mahamudra no requiere ni del aislamiento ni de periodos especiales de concentración, puesto que toda experiencia contiene su propia iluminación. La meditación Mahamudra se puede realizar en todo momento y en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. Sin embargo, al igual que otras técnicas, se recomienda iniciar la práctica de esta meditación en periodos especiales de 20 minutos, con los ojos cerrados y en atenta observación de los procesos mentales que surjan, tanto espontáneamente como provocados. Por ejemplo, el meditador sentado cómodamente atiende a sus pensamientos, observando en ellos la misma luz de la conciencia, que también permea y sostiene cualquiera de sus procesos emocionales, sus imágenes internas
o sus sensaciones corporales. Su atención se dirige no hacia la manifestación, sino hacia lo que la sostiene o fundamenta, hasta ser capaz de vivir el carácter autorrefulgente en el origen de toda experiencia. Este carácter se encuentra presente aún en el silencio, por lo que no existe excepción para su existencia. La siguiente sección es una traducción libre de un texto escrito en el siglo XVI por Wangchung Dorje, el noveno Karmapa de la tradición Mahamudra. Este texto explica la técnica de meditación Mahamudra de acuerdo con la tradición más pura que se conoce. Cuando hayas despertado del sueño de la inconsciencia y la ignorancia, realizarás la naturaleza última y pura de la realidad conocida como el fruto del Mahamudra. Ser capaz de ver el estado puro y natural de la realidad y ser libre de toda noción de objetos por ser tomados y de la conciencia capaz de tomarlos es la visión Mahamudra. Meditar en el significado de esta visión sin ninguna dispersión mental es la meditación Mahamudra. Hacerlo adecuado y estar totalmente libres de toda noción de algo que se deba hacer y alguien que lo haga es la actividad Mahamudra. Estar completamente libre de toda noción de algo en lo que se deba meditar, o de alguien que medita, y no tener ninguna expectativa o preocupación, tales como que podrás caer en lo mundano o desear llegar a la pureza del Buda, es el resultado Mahamudra. Si has realizado con la percepción directa y no con una suposición, que no existe diferencia alguna entre el que medita y el objeto de la meditación, esta es una cognición. Por lo tanto, habiendo diferenciado entre lo que es una cognición y una suposición, colócate en un estado en el cual no te dejes obsesionar por las suposiciones o por las experiencias efímeras y no las consideres superiores. Mahamudra es la conjunción de la apariencia y el vacío, el éxtasis y el vacío, la conciencia y el vacío, la claridad y el vacío, libre de todos los extremos de los modos de la existencia fabricados mentalmente. Esto es, verdaderamente existente, totalmente no existente, ambos o ninguno. Esto no lo puede mostrar un maestro, entender intelectualmente por un discípulo, o hacerse inteligible por las palabras. Es totalmente libre de las nociones de qué es esto y no aquello. Es una gran bendición que puede ser experimentada, pero no puede ser identificada como esto o aquello. No existe nada que no esté imbuido por ella, tanto las apariencias, la existencia, lo cotidiano o el nirvana. Es el gran estado más allá del intelecto o la mente convencional. La meditación Mahamudra es un verdadero sistema de autoconocimiento y su enseñanza es altamente sofisticada. Aunque en la sección anterior se presentaron las bases de esta técnica, considero necesario ofrecer una traducción más amplia del texto citado antes para permitir que el lector interesado pueda practicar la técnica con mayor conocimiento. Helo aquí. La mente es una claridad prístina que no se puede identificar, aunque no tiene ninguna naturaleza intrínsecamente existente como tal. Permite, sin embargo, apariencias claras. La característica determinante de la mente es que, por naturaleza, es una conciencia clara y vacía. Es prístina y alerta sin ninguna discontinuidad. Esa es la naturaleza de la mente. Cuando llegas a reconocer esto, cultívalo siempre sin ninguna vacilación. Los beneficios que se derivan de esto quedan más allá de la imaginación. Observa el sonido de tu propia voz y la de otra persona, etc. Asimismo, observa un olor fragante que aparece como objeto a la conciencia de tu nariz y un olor hediondo. Observa un sabor delicioso y un sabor desagradable en tu lengua. Una sensación agradable y otra desagradable, una caliente y otra fría, y una sensación física de dolor intenso en tu cuerpo. Observa lo que surja. En tal momento, la apariencia desaparece al dejar de existir. Al reflejar una apariencia, la mente y la apariencia son dos cosas independientes.
¿La apariencia entra en la mente desde fuera? ¿O es que cuando la mente refleja algo, sale y toma una apariencia pensando, ¿la voy a reflejar? Y en realidad, la mente y las apariencias son inseparables, como un espejo mágico y las imágenes que contiene. Solamente existe el resplandor de una apariencia y el vacío con ningún objeto que verdaderamente existe. Observa la conciencia que contempla y sus 5 tipos de objetos sensoriales, uno por uno sucesivamente. Primero las vistas, luego los sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles. Observa para ver si existe alguna diferencia entre la conciencia y la apariencia de sus objetos sensoriales, y luego busca la diferencia entre una apariencia que es el objeto de una conciencia y la conciencia que la tiene como su objeto. Al haber observado un objeto, ¿es que el objeto es algo de fuera, sólido y auténtico? Si dices que no, entonces parece que no haya ninguna diferencia entre un objeto por un lado y la mente por otro, que puede observar escuetamente este objeto sin ninguna obstrucción, pero que está calmada. No sostiene nada como un objeto y en la cual nada aparece claramente. Si dices que es imposible pensar que no hay ninguna diferencia entre la mente y el objeto, pero consideras más bien que el objeto es algo que existe fuera, sólido y auténtico, entonces, ¿qué pasa con el pensamiento que piensa así? ¿Su objeto se encuentra allá afuera? Considéralo. Asimismo, observa para ver si el cuerpo y la mente son lo mismo, o si son diferentes. Si son lo mismo o solo una cosa, entonces el cuerpo, que es algo que surge y cesa, y la mente, que es algo permanente por su naturaleza, con ningún principio o fin tendrían que ser lo mismo. Y si son diferentes, entonces deberías de poder identificar dos cosas distintas, el cuerpo y la mente, totalmente separados el uno de la otra, pero la mente no es algo que puedas localizar con toda precisión. No se encuentra tan solo en la parte superior de tu cuerpo o en la parte inferior, sino que lo impregna completamente. El hecho de que puedas experimentar sensaciones por todas partes, ¿a qué se debe? El cuerpo y la mente se asemejan a algo que sostiene, y la cosa que es sostenida, como una taza y el té que se encuentra adentro. Pero si dices que el cuerpo está fuera y la mente adentro, como dos cosas distintas, o como un hombre y su ropa, entonces al experimentar sensaciones, si piensas que es el cuerpo nada más el que tiene sensaciones, entonces un cadáver también tendría que tener sensaciones. Si dices que nada más la mente tiene sensaciones, entonces el cuerpo y la mente tendrían que ser diferentes y no relacionados. Ahora bien, la mente es algo que no se puede matar o afectar de ninguna manera. Si cuando tu cuerpo es picado por una espina, tu mente lo siente, entonces, ¿de qué forma es diferente del ejemplo de cuando quemas la ropa usada por alguna persona? ¿También quemas a la persona que la usa? Cuando picas el cuerpo, ¿picas la mente también? Después de considerar esto a fondo, tienes que llegar a una decisión firme. En conexión con lo anterior, tienes que darte cuenta de que cualquier sentimiento que surja es como una ola, y tu mente es como el agua, porque cuando tu mente se da cuenta de esto, penetras este estado y llegas al significado de la verdadera naturaleza de la realidad. Tienes que observar tu mente de esta forma, observando a la vez la mente quieta y la mente en movimiento. Calma tu mente hasta llegar a un estado de claridad pura y vacío y observa su naturaleza. Luego, haz que surja un pensamiento y observa su naturaleza. Observa para ver si la naturaleza de estas dos, la mente quieta y la mente en movimiento, son lo mismo o si son diferentes. Después de observar, si ves que son diferentes, entonces, ¿cómo son diferentes? Aparecen alternativamente la mente quieta y la mente en movimiento, como cuando has ensartado hilos alrededor de dos palos y le das vueltas para hacer una cuerda. La mente quieta es como un campo y la mente en movimiento surge como los cultivos que allí crecen. ¿O son las dos lo mismo?
como una culebra o cuerda, y sus anillos o agujadas, en el sentido de que no puede existir una agujada sin una cuerda. Si es así, entonces cuando la mente está quieta sin que surja ningún pensamiento, ¿se mueve también? Y cuando se mueve, ¿está quieta también? Hay una gran diferencia entre la mente en movimiento, que puede crear cualquier cosa y hacer fantasías de una variedad infinita, y la mente quieta que queda sin moverse. Pero si piensas que las dos son diferentes en naturaleza, entonces, ¿la diferencia es en términos de color, forma, etc.? ¿Es en términos del principio, duración y fin? ¿O del pasado, presente y futuro? ¿O de permanencia y no permanencia? Considera de qué formas son diferentes. Cuando sabes por medio de la meditación lo que de verdad son los pensamientos, entonces te das cuenta de que la naturaleza de ambas, la mente quieta y la mente en movimiento, es exactamente la misma. La forma en que surgen es por alteración, y cuando está quieta no existe nada que se mueva, y cuando se mueve no existe nada quieto. Como el agua y las olas, es solo la mente la que funciona y actúa. Se trata simplemente de eso. Cuando comprendes que la mente quieta y la mente en movimiento no son más que un vacío brillante y claro, entonces tienes algo de entendimiento.